Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la segunda carta de Pedro. Y fíjense, este no es un texto cualquiera, es una carta escrita con una urgencia tremenda, casi como una advertencia de último minuto. Su propósito era claro, blindar a los creyentes contra un bombardeo de enseñanzas falsas en un mundo que, bueno, no era precisamente amigable. Para este análisis nos vamos a basar en el excelente trabajo de Rodrigo Montoya. Y aquí viene lo interesante. Uno esperaría que una carta así, tan urgente, empezara con una alarma, ¿no? Pues no. Pedro hace todo lo contrario. Arranca con esta afirmación increíblemente poderosa. Es como si dijera, a ver, antes que nada, recuerden esto. Ustedes ya tienen todo lo que necesitan. Es una garantía total. Así que el punto de partida no es el miedo, es la confianza. Y eso lo cambia todo para lo que viene después. Bien, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a ver por qué esta carta es tan urgente. Luego, cómo Pedro usa personajes de la historia, héroes y villanos, para dejar su punto clarísimo. Después, nos metemos con las verdades fundamentales de la fe que defiende. Entenderemos el llamado a la acción, o sea, ¿qué se supone que hagamos con todo esto? Y cerraremos con un versículo clave que, de verdad, lo resume todo. Bueno, vamos al grano. ¿Por qué escribe Pedro esta carta? Pues tiene un doble propósito, muy claro. Por un lado, es una defensa a capa y espada de la verdad que enseñaron los apóstoles. Pero, por otro lado, es una alarma sonando a todo volumen. Advierte sobre una corrupción de las enseñanzas que se estaba metiendo casi sin que nadie se diera cuenta, como una humedad silenciosa que pudre la pared. Un peligro real para esas primeras comunidades. Y aquí se ve clarísimo el corazón del asunto. Pedro nos pone frente a un contraste brutal. Dos caminos que van en direcciones totalmente opuestas. Por un lado está la ruta del crecimiento real, del crecimiento genuino. Él lo describe casi como una escalera que hay que ir subiendo escalón por escalón. Y por el otro lado, chocando de frente, tenemos el camino destructivo de los falsos maestros. Su motor, la codicia. Su método, introducir ideas dañinas que lo echan todo a perder. No hay punto medio, son dos destinos incompatibles. Ahora, la estrategia de Pedro es fascinante. Para que sus advertencias no se queden en el aire, para que no suenen a pura teoría, ¿qué hace? Se va a la historia. Es como si abriera un libro de casos y dijera, mira la evidencia. Usa personajes y eventos muy conocidos como ejemplos, como pruebas irrefutables para demostrar que hay un patrón claro en cómo actúa Dios. Un patrón de justicia, pero también de misericordia. Primero, Pedro pone sobre la mesa el patrón del juicio. Y es implacable. Es como un fiscal que presenta el caso, prueba tras prueba. A ver, pensemos en los ejemplos que da. Ni siquiera los ángeles que pecaron se salvaron, fueron arrojados al abismo. Y luego, Sodoma y Gomorra, reducidas a cenizas, no como una historia de miedo, sino como un ejemplo visible de lo que le espera a la maldad. El mensaje es súper claro. Las acciones tienen consecuencias, y están documentadas. Pero ojo, que esa es solo la mitad de la historia. Apenas nos muestra el juicio, Pedro da vuelta a la página y nos enseña la otra cara, el patrón de la liberación. ¿Se acuerdan del diluvio que cubrió el mundo? Bueno, en medio de todo ese caos, Noé fue salvado. Y en la destrucción total de Sodoma, Lot, el hombre justo, es rescatado. Es un equilibrio perfecto, ¿se dan cuenta? El mensaje es que Dios es justo con la maldad, sí, pero también es increíblemente fiel para rescatar a los suyos. Y para que quede aún más claro, Pedro pone un nombre y un apellido, Balaam. Lo presenta como el ejemplo perfecto del profeta corrupto. ¿Cuál fue su gran error? ¿Qué lo desvió? El amor al dinero, querer hacer el mal por un beneficio económico. Balaam se convierte así en una bandera roja, una advertencia muy potente contra cualquiera que use las cosas de Dios para llenarse los bolsillos. Y esta era una de las críticas más duras de Pedro a los falsos maestros de su tiempo. Muy bien, ya vimos los ejemplos históricos, los casos de estudio. Pero, ¿y ahora qué? Pues no son simples cuentos del pasado, no, son la base, los cimientos sobre los que Pedro va a construir su argumento principal. Esas verdades de fe que son, digamos, innegociables. Vamos a ver cuáles son. Y aquí tenemos la solución práctica, el antídoto que propone Pedro. Él no dice, pónganse a debatir, no, propone un crecimiento activo, un plan de acción. Lo llama la escalera de la virtud.
Empezando por la fe, que es la base, hay que ir sumando conscientemente una cosa tras otra. Buena conducta, entendimiento, dominio propio. Es una fe que se mueve, que construye, no una fe que se queda quieta. Y todo esto tiene un porqué, para que la vida no se vuelva, como él mismo dice, inútil y ciega. Y claro, todo este crecimiento no está flotando en el aire. Se apoya en 4 pilares doctrinales, 4 verdades que son como rocas. La primera, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. La segunda, la autoridad de la palabra de Dios es absoluta. La tercera, el juicio es algo seguro, va a pasar. Y la cuarta, que es clave para entender muchas cosas, que el Señor no haya vuelto todavía, no es porque se haya olvidado, es por su paciencia. Quiere dar tiempo para que todos se arrepientan. Ok, hemos hablado de historia, de doctrina, de pilares, pero ¿cuál es el punto de todo esto? A ver, Pedro no era un académico escribiendo un libro para que junte polvo en una estantería. Para nada. Su objetivo era 100% práctico. Todas estas grandes verdades tienen que aterrizar en la vida real, en el día a día. Y entonces Pedro lanza la pregunta del millón, una pregunta que nos deja pensando. Es retórica, claro, pero te golpea directo. Básicamente nos dice, si sabemos que todo esto va a terminar, si el final es seguro, entonces, ¿cómo deberíamos estar viviendo ahora mismo? Conecta el futuro con el presente de una forma increíblemente potente. No se trata de adivinar fechas, se trata de vivir de una manera diferente, hoy. Y este es el meollo del asunto. Hablar del fin del mundo o del regreso de Cristo no es para que nos dé miedo o para que nos quedemos de brazos cruzados esperando. No, para Pedro es todo lo contrario. Es la gasolina que impulsa un cambio moral y espiritual ahora. La certeza de lo que va a pasar mañana tiene que transformar la forma en que vivimos hoy. Así de simple y así de profundo. Así que la carta aterriza con un mandato doble, una orden en 2 partes. La primera parte es preservación, o sea, cuidado, manténganse firmes, no se dejen llevar por el primer engaño que aparezca. Pero defender la posición no significa quedarse congelado en el lugar. Por eso viene la segunda parte, progresión. Hay que seguir adelante, crecer, conocer más y más a Jesucristo. Son las 2 cosas juntas, defender y avanzar. Esa es la clave. Y ya para terminar, Pedro nos deja un pasaje que es como el resumen de toda la carta. Es la idea principal empaquetada en un par de frases. Funciona como un ancla, porque tiene la advertencia final, pero también la meta más alta a la que podemos aspirar. Leámoslo con calma porque aquí está todo. Fíjense en el equilibrio. Por un lado, la advertencia. Cuídense para que no sean arrastrados ni caigan. Es un llamado a la vigilancia. Y por el otro, la gran meta. Conozcan mejor y crezcan en su amor. Es el resumen perfecto de todo lo que hemos estado hablando. Una defensa apasionada de la verdad que nos llama a estar alerta y a seguir creciendo. Y con esto nos quedamos. La carta nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Porque pensémoslo, lo que Pedro escribió hace casi 2 milenios parece escrito para hoy. En un mundo saturado de información, de opiniones, de engaños, ¿cómo podemos crecer en la verdad? La respuesta de Pedro sigue siendo la misma, vigilando y creciendo a propósito. Una pregunta que, sin duda, sigue resonando con muchísima fuerza.